Bueno, el día de hoy vamos a ver la teoría de exponentes. Sí, la teoría. A ver, vamos a repasarlo. En primer lugar tenemos acá, ¿no? La definición de una potencia, ¿no? Recordemos que este número se le va a llamar base al número A y al n se le llama el exponente, ¿no? Y tenemos que multiplicar la base tantas veces como indique el exponente. Y el resultado se le llama la potencia, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasaría si tienes 3 a la 2? 3 a la 2 te dicen que escribas la base dos veces, ¿no? 3, dos veces, ahí está, dos veces, dos veces. ¿Y cuánto es 3 por 3? 3 por 3 es igual a 9. Sí, vamos a ir viendo las propiedades a ver acá de la potencia. En primer lugar tenemos acá la potencia de bases iguales, ¿no? ¿Qué ocurre en este caso? Lo que tenemos que recordar es que te dicen que tú tienes que copiar la misma base y sumar los exponentes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tienes 3 a la 2 multiplicado por 3 a la 3? Sería 3 elevado a la 2 más 3, ¿no? 2 más 3. Y 2 más 3 es igual a 5, ¿no? Te quedaría 3 a la quinta. Ya está. Por otro lado, ¿qué ocurre si tú tienes una división de bases iguales? En la división de bases iguales escribes la misma base y restas, ¿no? Exponente de arriba menos el exponente de abajo. Nuevamente un ejemplo, imagínate que tienes 5 a la 3 dividido entre 5 a la 2. Te quedaría 5 elevado a la, el de arriba menos el de abajo, ¿no? 3 menos 2. Y 3 menos 2 igual a 1, ¿no? 5 a la 1. Ya está, esa sería la respuesta. Por otro lado, también tenemos acá otra propiedad, ¿no? Que es potencia de una potencia. Cuando tú tengas una base y tengas una potencia, otra potencia, estos números pequeños se van a multiplicar. ¿Sí? Por ejemplo, imagínate que tienes acá 4 elevado a la 2 y luego elevado a la 3. ¿Cómo sería? Sería 4 elevado a la 2 por 3, ¿no? 2 por 3. 2 por 3 igual a 6, ¿no? 4 elevado a la 6. Ya está, vámonos a la cuarta propiedad. ¿Qué te dice acá? Que es una potencia de una multiplicación, ¿no? ¿Ok? ¿Qué ocurre en este caso? En este caso, la exponente se va a distribuir, ¿no? Tanto al primero y al segundo número. ¿Ok? Por ejemplo, imagínate que tienes 2 por 3 elevado a la cuarta. Entonces, en este caso, te quedaría 2 a la cuarta. ¿Sí? 2 a la cuarta. Multiplicado por 3 a la cuarta, ¿no? 3 a la cuarta. Y ya está. ¿Qué te dicen en la quinta propiedad? Cuando tú tienes una división y todo ello tiene un único exponente, ¿no? ¿Ok? Entonces, potencia de una división. En este caso, el exponente le ingresa al numerador y al denominador, ¿no? Nuevamente, un ejemplo. 2 entre 3 elevado a la quinta, por ejemplo. ¿Qué ocurriría? El 5 le ingresa al 2, te quedaría 2 a la quinta. Y el 5 le ingresa a la 3, ¿no? Te quedaría 3 a la quinta. Ya está. Nuevamente, ¿qué te dicen? Acá hay otra propiedad, ¿no? Que todo número elevado a la 0 sale 1, siempre y cuando ese número sea distinto de 0. Un ejemplo, por ejemplo. ¿Cuánto vale 5 a la 0? 5 a la 0 vale 1. Otro ejemplo. ¿Cuánto vale pi a la 0? Pi a la 0 vale 1. Pero si tú tienes 0 a la 0, eso no existe. ¿Ok? No existe. Y hasta qué más. Acá tenemos otras propiedades, ¿no? La del exponente negativo. En primer lugar, ¿qué ocurre si tú tienes un número elevado a un número negativo? Al exponente negativo. El exponente negativo le dice al número que se haga la inversa, ¿no? Por ejemplo, mira acá. ¿Qué ocurre si tú tienes 5 elevado a la menos 1? ¿Tú te acuerdas que 5 debajo de él está el número 1 invisible, ¿no? Y luego inviertes, ¿no? El 5 baja y el 1 sube. Ya está. Saldría un quinto. ¿Qué ocurre ahora si ya tienes elevado a la menos, pero un número ya no es menos 1, ¿no? Nuevamente, ¿no? Por ejemplo, 5 elevado a la menos 2. Nuevamente, debajo del 5 es el número 1. Este signo menos le dice al que se invierta, ¿no? El 1 sube y el 5 baja. Pero el cuadrado hasta que le afecta al 5, ¿no? Ahí está el cuadrado. Se quedaría 1 sobre 5 al cuadrado o 1 entre 25. Nuevamente, ¿qué ocurre si tú tienes ahora una división elevada a un exponente negativo? Nuevamente, ¿no? Te dicen que inviertas y la elevas a la n. Por ejemplo, 2 tercios elevado a la menos 4. Nuevamente, el signo menos le dice a ellos que se invierta. Quería 3 arriba y 2 abajo y todo elevado a la cuarta. Y nuevamente el 4 ingresa arriba, 3 a la cuarta y el 4 ingresa abajo, 2 a la cuarta. Y ya está. ¿Qué otras propiedades tenemos que recordar? Ok, vamos a ir viendo. Ya, por ejemplo, acá hay unas propiedades importantes que te dicen que es la sumatoria, ¿no? Recordemos que la sumatoria de los números naturales, del 1 hasta el n, es igual a n por n más 1 sobre 2. La sumatoria de los pares, ¿ok? 2 más 4 más 6 y donde el último se llama 2n, él es el término enésimo, ¿no? Término enésimo acá vale n, término enésimo acá vale 2n, término enésimo vale 2n menos 1. Ya, pues la suma de los pares es n por n más 1 y la suma de los impares es igual a n al cuadrado. ¿Sí? Nada más. Por ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Vamos a agarrarle acá. ¿Qué pasaría si te preguntan cuánto es 1 más 3 más 5? Nuevamente, a él igualas al último que es 2n menos 1. Entonces, si tú tienes 2n menos 1 igual a 5, menos pasa con más, y el 2 baja a dividir, ¿no? N vale 3. Y n vale 3, ¿qué quiere decir? Que acá hay 3 términos, ¿no? También lo podías haber contado, ¿no? Pero por fórmula te dicen que vale n cuadrado, o sea, 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Y te das cuenta que cumple, ¿no? Porque 1 más 3 es 4 y 4 más 5 es 9, cumple. Ahí está, pues. Nuevamente, ¿qué más tenemos que recordar? Acá están las propiedades de la potencia, ¿no? Recordemos que todo número positivo, ¿ok? Elevado a un exponente par o impar siempre sale positivo, ¿ok? Ya está. Ahora, estos son importantes, estos dos, ¿no?
Todo número negativo elevado al exponente par sale positivo. Todo número negativo elevado al exponente impar sale negativo. Un ejemplo, por ejemplo. ¿Cuánto es menos 3 elevado al cuadrado? Todo negativo elevado al exponente par sale positivo. 3 al cuadrado. Otro ejemplo, menos 3 elevado a la quinta. Un negativo elevado al exponente impar sale negativo. Menos 3 a la quinta, ya está. Y así, ¿no? Ahora, ¿cómo serían las propiedades de la raíz, no? Acá este 2n con este 2n se cancela, pero te queda el valor absoluto de a. ¿Ok? Nuevamente, si tienes una raíz impar, también se cancela, no te quedaría más a. Y una raíz también impar de menos a, te va a quedar menos a. Ahora, ¿qué ocurre si tú tienes una raíz de índice par y el exponente es par? ¿Ok? En este caso te va a quedar solamente un a,i, donde i es es una cantidad imaginaria, ¿no? Recordemos que i es raíz cuadrada de menos 1, ¿sí? Raíz cuadrada de menos 1. Y hasta ¿qué más vamos a recordar? A ver, vamos por acá. Ok, vamos a seguir por acá. Ahora vamos a ver unas propiedades de las radicaciones, ¿no? De las raíces, ¿sí? De la raíz. En este caso recordemos que en la radicación tú vas a tener esas partes, ¿no? En primer lugar, al número pequeño le vamos a llamar el índice, a lo que está adentro se llama el subradical o radicando, y al resultado se llama la raíz, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, ¿qué ocurre si tú quieres tener esto? La raíz cuadrada o raíz cúbica de 8. Ah, ya, pues en este caso tú tenías que buscar tres números iguales que al multiplicarlos se den 8. Ah, ya, pues es el 2, ¿no? Porque 2 por 2 por 2 se sale 8. La respuesta es 2. ¿Sí? Ya está. Entonces recordemos las partes, ¿no? El índice, el subradical y la raíz. Vámonos por acá. A ver qué te dice por acá. Vamos a ir viendo las propiedades de la raíz, ¿no? En este caso, ¿qué ocurre? A ver, tú te das cuenta que al A le afecta la raíz M. Entonces se quedaría a raíz M. Al B, ¿quién le afecta? Si tú ves encima del M está esta raíz y esta raíz, o sea, le afecta la M y la N. Ahí está la M y la N. Al C, ¿quién le afecta? Al C le afectan tres raíces, él y él. Entonces sería M por N por P, ¿no? M por N por P. Ya está, esta propiedad. Análogamente, ¿qué ocurre a raíz de una raíz? Se tiene que multiplicar los números, ¿sí? M por N, ahí está, se multiplican nada más. ¿Sí? Multiplicas. ¿Qué ocurre si tú tienes un producto en donde los índices son iguales? Tú podrías agrupar, ¿no? Siempre y cuando A y B sean mayores o iguales a 0 y N pertenecen a los naturales. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ah, ya, pues ellos dos se juntan, ¿no? Te quedaría una única raíz y se multiplica A por B. Ya está, A por B se multiplica. ¿Qué ocurre si tú tienes, por ejemplo, una raíz de una división y donde el índice es igual? También, ¿no? Si el índice es igual, tú puedes agrupar, ¿no? A entre B y escribes una única raíz llamada N. ¿Qué ocurre si tú tienes un exponente fraccionario? ¿Ok? Cuando tú tengas un exponente fraccionario, por ejemplo, el de arriba va a ser el exponente, y el de abajo va a ser el índice. Entonces, si tú tienes esto, ¿qué te va a quedar? Un ejemplo, por ejemplo, ¿qué ocurre si tú tienes un 2 elevado a la 3 cuartos? Pues te quedaría la misma base 2, él es el exponente y él es el índice, ¿no? El índice está acá. Y al revés también, ¿no? ¿Qué ocurre si tú tienes, por ejemplo, un 3 elevado a la 5 cuartos? Pues te quedaría 3 elevado al exponente entre índice. ¿Quién es el exponente? Él. Y el índice vale 4, ¿sí? Nuevamente, ¿qué te dicen por acá? Otras propiedades. Acá están las propiedades, ¿no? Cuando tú tengas un producto, ¿ok? Consecutivo. ¿Qué te dicen? Abajo va a ir el producto de los índices, ¿no? MNP, MNP. Y arriba vas a hacerlo por más, ¿no? Acá viene producto por, luego viene más, luego viene por, luego viene más. Sí, ahí está. Sería A por N, a ese resultado le sumas B, a ese resultado lo multiplicas por P, y a ese resultado le sumas C. Dividido entre MNP, MNP, ya está. Ahora, ¿qué ocurre si tú tienes una división, no? Nuevamente, pero en este caso va a ser por menos, ¿no? Por menos, por y menos, ¿sí? Tendrías A por N, menos B. A todo eso lo multiplicas por P, A todo eso le restas C, Y dividido entre MNP, MNP. Ya está, genial. ¿Qué más? Claro, eso también se podría leer. ¿Qué más nos dice? Acá hay otras propiedades, ¿no? ¿Ok? Cuando tú tengas producto de bases iguales. Por ejemplo, si tú tienes acá producto de bases iguales, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Las bases se pueden cancelar, ¿no? Se cancelan, vas a tener que x es igual a y, ¿no? ¿Qué otra propiedad tenemos también? ¿Qué ocurre si tú tienes esto? Que x a la n es igual a la n, entonces x es igual a a, ¿no? Los n se cancelan, pero siempre y cuando n sea diferente de 0. Y para todo x como a que viven los reales positivos, ¿no? Ya está. Análogamente por acá, ¿qué vas a decir? ¿Qué ocurre por analogías, ¿no? Si x a la x es igual a la a, entonces x es igual a para todo x y para todo a que sean diferentes de 0. ¿Qué más nos dice la teoría? Y ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos la teoría. Por ejemplo,
ejemplo, acá nuevamente, ¿no? Acá si tú tienes x a la x es igual a b a la x, entonces x tiene que ser cero, ¿no? Si es que a y b son diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué ocurre si tienes esto? 5 a la x es igual a 3 a la x. Entonces, ¿cuánto tiene que ser x? X necesariamente tiene que ser cero. ¿Sí? X tiene que ser necesariamente cero. Bueno, y ahí está, ¿no? Esa es la teoría, ¿ok? De la teoría de exponentes. Bueno, eso es todo, ¿sí? Saludos, cuídense, bye.